final el trauma lo que es la herida que nos queda después de vivir una situación que desborda completamente toda nuestra capacidad de afrontamiento. El trauma no se hereda como si fuera un pack. Lo que sí que se ha visto es lo que se hereda cierta susceptibilidad biofisiológica a el trauma. Tu madre, tu padre, tus figuras de referencia tienen un trauma. Una persona que tengas muy cercana, un ser querido, muy, muy querido para ti, te explica que la han violado y te lo explica todo. Tú podrías enfermar por eso. El trauma te impacta en las relaciones interpersonales porque tiene mucho que ver con la seguridad. Hay toda una sintomatología relacionada con el trauma que es de evitación que hace que nos vayamos como retrotrayendo en nosotros mismos, ¿no? Empezamos a evitar situaciones, cosas, gente que nos pueden gatillar la memoria de lo que pasó y entonces nos vamos como aislando. Hay muchos chavales que simplemente por el sonido que hace la puerta cuando se abre ya saben si esa noche van a recibir algún tipo de maltrato o no. Es decir, detrás de estas personas que tienen adicciones se esconde un trauma, ¿no? Una parte que no se ha trabajado y se tiene que trabajar. En la sociedad hay un rechazo, ¿no?, hacia estas personas, cuando en realidad debe haber comprensión y un trabajo. Tendríamos que ser como mínimo compasivos. Lo que sí que es cierto es que cualquier persona que haya tenido cerca a un ser querido con problemas de adicciones sabe que es muy cansado. Bien, queridos oyentes, estamos de vuelta en un nuevo podcast de Desmo y esta vez estamos con Alicia Álvarez. Bienvenida, Alicia. Hola, encantada. Alicia es doctora especializada en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es experta en la gestión del trauma y tienes más de 15 años de experiencia pues bueno, como investigación, docencia, además, ¿no? Eso le dice que soy muy mayor. Y además eres directora de la unidad de trauma y crisis y conflictos de Barcelona, ¿cierto? Sí. Entonces hoy vamos a hablar de tu maravilloso libro, que es ¿Cuánto pesa tu mochila?, ¿no? Cada uno de nosotros llevamos nuestra mochilita incorporada. Mucho. Y vamos acumulando pues estos traumas en muchas ocasiones y queremos hablar pues de ello hoy, ¿no? Entonces, antes de empezar con una batería de preguntas, como siempre hacemos, nos gusta darte un poco la palabra en este sentido para que nos cuentes tu experiencia y cómo hemos llegado hasta aquí con este pedazo boom que está teniendo este libro. Pues después de tantos años trabajando con memoria emocional traumática, con personas que, que estaban o que habían enfermado a raíz de vivir lo que les hubiese tocado, me di cuenta de que pese a que es algo muy común en nuestra sociedad, en la humanidad en general, no se entiende prácticamente, o la gente tiene una noción de lo que es el trauma totalmente sesgada y además va de extremos, es decir, o lo banalizan y lo usan como ya estás con tus traumitas o de esto seguro que te queda un trauma, o no, es algo que de repente es algo súper grave, que solo le pasa a los veteranos de guerra, que asusta muchísimo y no es ni una cosa ni la otra. Entonces siempre hay una tarea, yo creo que por responsabilidad tenemos los clínicos, que es poder educar en las cosas en las que trabajamos. Y parte de esta educación, en este caso, se me brindó la oportunidad de escribir un libro sobre el trauma, sobre lo que yo sé del trauma y aunar todos los descubrimientos y toda la información que durante estos años se ha ido escribiendo. Y así nació ¿Cuánto pesa tu mochila? Qué bueno. Hay una frase, ¿no?, de Rupi Kaur, que poeta, sitúas ahí en el libro, que nos ha encantado, que es: el mundo te da tantísimo dolor y aquí estás haciendo oro de él, ¿no? Entonces, bueno, queremos mencionarlo y a partir de aquí pues ya preguntarte de qué es el trauma y decirte también si es un término relativamente reciente. De hecho, el trauma como tal existe desde que existe la humanidad. Es decir, hay vestigios de trauma en las narraciones épicas de la antigua Grecia. Tenemos en la literatura, tanto en filosofía, en diferentes obras que nos han llegado a nuestros días a lo largo de los tiempos, rastros del trauma, ¿no?, de esas reacciones, porque al final el trauma lo que es la herida que nos queda después de vivir una situación que desborda completamente toda nuestra capacidad de afrontamiento. De alguna manera, cuando vivimos una situación amenazante, peligrosa o que pone en jaque nuestra supervivencia,
se ponen en marcha todas nuestras estrategias de afrontamiento, de supervivencia. En aquel momento esto es adaptativo. Una vez pasa esa amenaza, estas estrategias, si se mantienen, acaban siendo disfuncionales. Y eso es lo que conforma el trauma. Eso sería la sintomatología de lo que es el trastorno de estrés postraumático, que es lo que realmente, cuando hablamos a nivel clínico, sería el trauma. Qué bueno. Entonces, preguntarte, ¿a qué se deben todos estos traumas que podemos ir recogiendo o acumulando a lo largo de nuestra vida? ¿Pueden ser, en este caso, heredados? ¿Hablas también de epigenética? En general, cuando alguien desarrolla un trauma es que ha enfermado por lo que sea que haya vivido, porque no lo ha podido integrar. Entonces, si no lo curas, si no puedes trabajarlo y integrarlo, evidentemente vas a mantener el trauma. Como enfermedad que es, pues si no puedes curarla, seguirá ahí, ¿no? Entonces, eso significa que te condiciona. Cuando tú hablas de si el trauma se hereda, esto es un poco controvertido porque hay gente que dice auténticas burradas al respecto. El trauma no se hereda como si fuera un pack, como si fuera el jarrón que tiene tu tía abuela en el salón y tú te lo llevas a tu casa. No, esto no va así. Lo que sí que se ha descubierto es que, por ejemplo, con estudios con supervivientes de los campos de concentración, ¿no? Sí que se ha visto, o con descendientes de esclavos afroamericanos en Estados Unidos, incluso en modelos animales, lo que sí que se ha visto es lo que se hereda cierta susceptibilidad biofisiológica a el trauma. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, uno de los últimos estudios, que así como más, la amígdala, que es una parte de nuestro cerebro que tiene un papel importante en todo esto de la generación del trauma, puede quedar sensibilizada, puede modificar su tamaño. Entonces, tú lo que heredarías sería esa amígdala un poquito más grande, por ejemplo. ¿Eso qué hace? ¿Que tú vayas a tener trauma? No. Pero significa que si tú vives un acontecimiento potencialmente traumático, tienes más probabilidades, tienes más números de acabar enfermando por eso que te ha pasado. Otra opción de heredar el trauma. Tu madre, tu padre, tus figuras de referencia tienen un trauma, aunque no lo sepan. Eso significa que seguramente tendrán conductas o reacciones en su vida diaria condicionadas, basadas en el trauma. Tú puedes ser que aprendas a reaccionar, a relacionarte como lo hacen ellos. Entonces estarás adquiriendo respuestas o reacciones, conductas traumáticas, aunque no heredarás el trauma, pero sí parte de la sintomatología. Para generar un trauma en una persona, ¿tiene que ser algo potencialmente grave o basta con pequeñas cosas cotidianas que a veces pasa, que mencionas en el libro, que no necesariamente tiene que ser algo muy, muy fuerte para que se considere un trauma? Claro, tiene que ser fuerte para la persona que lo vive. Es decir, muchas veces se dice, no, porque además se habla mal, ¿no? Porque se dice, no, porque esto es un trauma grande o un trauma pequeño. No va de esto. Es decir, cualquier situación en nuestra vida que para nosotros suponga una amenaza, un peligro, nos desborde a nivel de que no lo podamos afrontar en ese momento y además el entorno pues, no responda de la forma adecuada y no puedas reponerte de ello, es susceptible de generarte un trauma, de enfermar. Entonces, la misma situación que vivimos los dos, a ti te puede generar un trauma y a mí no. Dependerá de nuestras condiciones personales, de lo que hayamos vivido previamente, de la situación en sí, de cómo la estemos experimentando, de las sensaciones que recibamos en ese momento y después de cómo se gestione esa situación. Quizá tu entorno pues, te invalida, te lo critica, no te lo reconoce el dolor que estás sintiendo, te hace callar y que esto no tal. Y en cambio quizá mi entorno me valida mis sentimientos, me deja que me exprese, me recoge, me reconforta y me ayuda a superarlo de otra manera. Entonces tú acabarás enfermando y yo no. Hablando del dolor, antes de comenzar el podcast hemos estado comentando que hay nuestro cuerpo no diferencia entre el dolor físico y el dolor psíquico. Tu cuerpo sí, en lo que no hay diferencias en el cerebro. Es decir, la parte del cerebro que recepciona el dolor, ¿no? O sea, que te dice, estás teniendo dolor, es la misma, tanto para el dolor físico como para el dolor emocional. Y eso es muy interesante porque eso implica que, por ejemplo, el dolor social
es un dolor real. Tú lo sientes como doloroso. Cuando nosotros decimos, me duele el brazo, vale, pues por ejemplo el rechazo social se vive con ese mismo dolor que si te dices un mal golpe en el brazo. Súper interesante ese tema. Que veníamos hablando antes en el vehículo, en el coche, que habíamos visto un experimento social, ¿no? En que cogían muchísimos bebés, ¿no? Y les ponían en una salita jugando con unos juguetes y de repente pues traían serpientes, ¿sí? Las situaban ahí por encima de ellos y los niños pues como tan panchos, ¿no? Cogían la serpiente, le daban besos, las manuseaban. No pasaba nada, mientras tanto las mamás, los papás estaban aterrorizados detrás, ¿no? Porque no veían lo que estaban haciendo sus hijos e hijas, ¿no? Pero ellos no podían ver esas serpientes. Pero es un poco lo que estábamos mencionando antes, ¿no? De decir, ostras, este miedo nos lo están inculcando o heredando o haciendo heredar nuestros papás, mamás. Este trauma viene marcado. ¿Esto cómo influye en nuestra personalidad? Mira, pondría la mano en el fuego de que si los bebés en ese momento ven cómo reaccionan sus padres, ellos también se asustan y se ponen a llorar. Y eso no hace falta que sea una serpiente. Cualquier persona que haya tenido cerca un peque, cuando se caen, el primero que ¿no? se tambalean cuando están aprendiendo a caminar y se caen, lo primero que hacen es mirar a la figura de referencia y reaccionan en base a cómo ven. Si la figura de referencia se ríe, ¡ay, venga, no pasa nada, levántate, todo está bien, tal! El peque normalmente, a no ser que se haya hecho mucho daño, jiji, jaja, y se vuelve a levantar. Si en cambio la figura de referencia se asusta, ¡oh, estás bien, no sé qué!, el niño es muy probable que empiece a hacer pucheros. Entonces, cuando somos más pequeños, la forma de leer el mundo nos la dan nuestras figuras de referencias. Nos están enseñando a hacer esa interacción con los demás y con todo nuestro entorno. Entonces, los peques, en esa situación que tú has expuesto en ese experimento, ellos no saben lo que es una serpiente, no tienen información. Yo antes os hablaba de la amígdala. La amígdala es una parte de nuestro cerebro, está como en el centro abajo, es pequeñita, que es como nuestra alarma contra incendios. Entonces, la amígdala tiene la función de avisarnos si hay un peligro para nosotros en ese momento y poner en marcha todo el mecanismo para hacerle frente. Entonces, la amígdala, ¿cuál es? Para hacer esa función, ¿cómo lo hace? Lo que hace es contrastar todo lo que está viendo, sintiendo y experimentando a nivel de ruidos, olores, sabores, todo con la información que tiene previamente guardada. Y con eso contrasta y dice, vale, esto es peligroso, ¿no? Otras veces que nos hemos enfrentado a esto, hemos salido mal parados, ¿no? Tal. Ahí no tienen información. Y es algo lícito, suavito, se va moviendo, se puede parecer a algún juguete que ellos tengan, con lo cual mi amígdala no parece amenazante. Vale, pues seguimos. De repente mi figura de referencia entra súper alarmada, me coge en brazos, estás bien, la veo llorar, que se preocupa y me aparta de lo que sea. Mi cerebro almacena. Esto es potencialmente peligroso. La siguiente vez tendré información que me dirá que eso mejor alejarnos porque aunque todavía no tengamos conciencia de bien qué me puede pasar, pero como mínimo sabemos que mi figura de referencia la alarma. Con lo cual, mi alarma contra incendios refleja y aprende. ¿La reacción de otra persona puede generar un trauma en ti? Lo que se ha visto hasta ahora, claro, la definición de trauma, no tú antes me preguntabas, ¿es nueva, no es nueva? Y yo te he pegado una explicación de la literatura, pero realmente el concepto de trauma que aparece con Freud, pero se acaba estableciendo alrededor de 1980, es la primera vez que aparece el trastorno por estrés postraumático como tal en los manuales diagnósticos. Los manuales diagnósticos son esos libros que nos dicen, recogen todas las enfermedades y cómo las podemos reconocer. Son los libros que usamos los clínicos para poder diagnosticar y decidir qué le pasa a una persona para a partir de ahí acertar con el tratamiento. Vale. Entonces, la definición de trastorno de estrés postraumático ha ido cambiando mucho. Es decir, aunque es relativamente nueva, nos ha costado mucho y todavía nos estamos poniendo de acuerdo. Al principio de todo, iba súper ligado al acontecimiento en sí, ¿no? Y incluso se llegaba a definir trauma como el acontecimiento que... Esto ya se ha visto que no es así, ¿no? Por lo que hablábamos antes, porque podemos vivir lo mismo y a uno enferma y el otro no, con lo cual
el acontecimiento no es traumático per se. Las últimas definiciones que se han hecho, lo que nos explican en los manuales diagnósticos es que tú puedes enfermar tanto por vivirlo en primera persona como por vivirlo de forma indirecta, es decir, estamos pensando ahora en periodistas de guerra que están expuestos a eso por su trabajo, los controladores de Internet, personas que trabajen con víctimas, que tal, o porque te lo explique un ser querido muy cercano. Si a ti, una persona que tengas muy cercana, un ser querido, muy, muy querido para ti, te explica, llega a casa, echa polvo y te explica que la han violado y te lo explica todo, tú podrías enfermar por eso que te está explicando. Tú no habrás estado en la violación, pero tú podrías enfermar por esa explicación que te está haciendo tu persona querida. Esta era la pregunta. Quería saber si aunque tú no hayas vivido una experiencia potencialmente traumática o traumática, simplemente siendo espectador de algo traumático, tú también puedes acabar padecer un trauma. De hecho, una de las cosas que se aconseja, nosotros desde la unidad, una de las cosas que intentamos hacer mucha psicoeducación es que cuando hay, hoy en día es muy complicado, pero que cuando hay una situación de guerra, una gran catástrofe, no estar muy expuesto a las noticias, a las imágenes, porque eso puede generar esa traumatización secundaria y te puede generar sintomatología puedes estar más irritable, puedes tener insomnio, te puede costar más concentrarte en el día a día. Entonces, puedes desarrollar sintomatología quizás subclínica, pero relacionada con estar expuesto a, yo qué sé, las imágenes de cadáveres de forma continua en televisión. O con los atentados de la Rambla nos pasó, había gente que llamaba preguntando porque tenía sintomatología y no había estado en las Ramblas, pero había estado muy expuesto. Quería preguntarte cómo una persona que convive con otra que tiene un trauma, por ejemplo, va a tu consulta, se le diagnostica que tiene un trauma y estás trabajando en ello. Uh-huh. La persona que convive con esa persona, ¿cómo le afecta? ¿Cómo se tiene que comportar para ayudarle? ¿Cómo tiene que lidiar con la otra persona? ¿Lo condiciona? Bueno, evidentemente, primero hay que saber si la persona también está afectada o no. Es decir, porque podría ser que la persona conviviente también hubiese enfermado, ¿no? Y que también tenga sintomatología relacionada con. Entonces, bueno, pues también puede tener cierta terapia o ciertas sesiones, algunas sesiones para poderlo gestionar. Sí que hay una cosa que digo en el libro, que para la mayor parte de gente que está en esta situación, lo más importante es que su red de soporte o las personas que les quieren ayudar estén. Porque muchas veces no sabemos gestionar el dolor ajeno. Y esto no hace falta que sea trauma. Simplemente yendo a cualquier funeral encontrarás muchísimos ejemplos de personas que no saben lidiar con el dolor ajeno y que no saben acompañar en el dolor ajeno. Esas típicas frases hechas, carentes de sentido, de bueno, tranquila, ahora tienes que ser fuerte, el tiempo todo lo cura, bueno, mujer, pero si ya está muy mal, ya verás cómo ahora vas a levantar cabeza. Todas estas cosas que se dicen desde la mejor intención, para que la otra persona se sienta bien y porque quieres, desde tu angustia de que quieres que tu persona querida se encuentre bien, eso no ayuda. Y porque quizás son sin razonar, son heredadas, ¿no? Totalmente, porque no lo que decíamos antes, no tenemos una cultura de psicología o de preocuparnos a nivel emocional o de cuidarnos a nivel emocional o psicológico. Entonces, bueno, pues vamos haciendo cosas que atávicas, ¿no? Que hemos ido heredando de otras generaciones, no quiero decir folclore, pero esas tradiciones o esa forma de gestionar o de relacionarnos con los demás. Y en eso está, y yo creo que en nuestro país lo tenemos muy arraigado, que el dolor es de débiles, que hay que ser fuerte y que el sufrimiento se lleva por dentro y que entonces hay que estar bien y venga, para arriba, venga, que no pasa nada, tira para adelante.
Bueno, tratamos en muchas ocasiones, ¿no?, de arreglar ese sentimiento de tristeza que vemos proyectado en el otro. Venga, vamos a cambiarlo rápido, ¿no? Y a lo mejor no le damos ese acompañamiento, ese proceso que mencionabas. No sé si habéis visto la película este libro tan famoso, Romper el Círculo. Sí, la vi el otro día. Bueno, me llevo el tema del trauma a la parte de las relaciones de pareja, ¿no? No quiero hacer mucho spoiler, pero se habla mucho de romper el patrón, ¿no? En el caso de la película. Entonces, preguntarte qué impacto tiene el trauma en las relaciones de pareja. Claro, al final es como si me preguntases qué impacto tiene un proceso oncológico en una relación de pareja. Cualquier cosa que esté modificando tu capacidad de estar de forma normal, funcional y al 100%, pues va a condicionar, pero ya no solo tu relación de pareja, cualquier relación que tengas. Entonces, el trauma evidentemente impacta en las relaciones interpersonales porque tiene mucho que ver con la seguridad. A cada persona se manifiesta de una manera con matices, cada persona es diferente, pero sí que es cierto que se puede imprimir cierta desconfianza. Depende de lo que hayas vivido, evidentemente estará muy relacionado con lo que hayas vivido, pero una de las cosas que tiene el trauma es que rompe con tu sensación de control y con todas esas cosas que tú creías que eran de una determinada manera, en el sentido de que muchas veces oyes a la gente que te dice, es que yo no me merecía esto, si es que yo soy buena, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Bueno, es que a mí ya me ha pasado no sé qué, ¿por qué me tenía que pasar esto además? ¿No? Es que yo he sufrido mucho. La vida no hay un cupo de desgracias y lamentablemente, claro, nosotros necesitamos esa sensación de control para funcionar, pero lamentablemente no controlamos nada y esa es la realidad. Cuando nos pasan cosas de estas, nos confrontan con eso. Entonces todo se nos tambalea. Entonces las cosas que pensábamos que eran de una determinada manera empezamos a dudar. Entonces, si pongamos que has tenido una infancia cuidadora, que has podido desarrollar un vínculo seguro, que todo ha ido súper bien y que has llegado a tu vida adulta sin mayores inconvenientes. Y de repente te pasa algo drástico, dramático, que te supera completamente y empiezas a enfermar por trauma. Dudarás de todo. Dudarás de que el amor tenga que ser incondicional, dudarás de muchas cosas, porque te lo estarás replanteando todo, porque si ha pasado esto tan grave y nadie me ha ayudado, o si ha pasado esto tan grave y me he quedado totalmente desamparada, sola, no ha habido ningún tipo de reacción, al revés, me han hecho callar. Bueno, es que quizá las cosas como yo las tenía entendidas no son así. Y entonces, ¿en qué mundo he estado yo viviendo? Hay todo un proceso de adecuación después, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel, bueno, evidentemente a nivel cerebral y de todo nuestro sistema nervioso, pero a nivel de pensamiento hay toda una readaptación. Entonces, impacta directamente porque puede costarte mucho conectar con la persona que tienes al lado. Y aparte, hay toda una sintomatología relacionada con el trauma que es de evitación que hace que nos vayamos como retrotrayendo en nosotros mismos, ¿no? Empezamos a evitar situaciones, cosas, gente que nos pueden hacer recordar lo que, ¿no? Nos pueden gatillar la memoria de lo que pasó y entonces nos vamos como aislando. También nos podemos aislar de la gente que tenemos al lado y puede ser que estemos más irritables, nos engancharemos más con la persona que tenemos al lado, que tengamos menos paciencia, que las conversaciones empiecen a parecernos totalmente intrascendentes. Mucha gente que te dice, es que por lo que sea, ¿no? O vuelven de zona de conflicto y tal, y mucha gente que te dice, es que ahora estoy con mis amigos y hablan de sus problemas y yo pienso, pero ¿qué me estás contando? Esto no son problemas. Y encuentro totalmente absurdas las conversaciones, no aguanto estar ahí, me parece totalmente irrisorio de lo que están hablando, que no tiene ningún tipo de importancia. Claro, pero aquí, en esta vida, en este contexto, para ellos sí que tiene importancia, son sus problemas. Entonces, ¿tú qué haces? Piensas, no, pues yo esto no lo puedo sostener, pues me aparto yo. Y
Hablas de cómo se enferma el trauma, pero también a nivel físico, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final, claro, yo digo desarrollar trauma, ¿no? Enfermar, pero es todo un cuadro clínico, es un como diagnóstico, está tipificado, tiene un montón de sintomatología en cada persona. Es de una manera ligeramente diferente, pero dentro de un conjunto de síntomas. Hay mucha gente que te dice, el trauma se queda en el cuerpo. Y de hecho hay muchas terapias que están muy centradas en la resolución del trauma a nivel corporal. Porque yo os he dicho, claro, al final esto es que tú despliegas unas estrategias de afrontamiento para abordar eso que te está pasando y luego no se desconectan. No eres capaz de desactivarlas o tu cuerpo sigue estando en modo supervivencia, modo peligro, y entonces eso acaba siendo disfuncional. Vale, esas estrategias no son solo a nivel de pensamientos o a nivel de emociones, es a nivel de todo tu organismo. Es decir, tu cerebro tiene todo un circuito por el cual la amígdala, que ya hemos dicho, se activa. Entonces, como se activa tan fuerte, bloquea la acción de... ¿Eso es muy rollo para vosotros? No. Vale. Al contrario. Porque a veces me pongo a hablar del cerebro y es un Al poco contrario. raro. ¿Vale? La amígdala, como se activa tan fuerte, impide que funcione de forma correcta el hipocampo. El hipocampo es como el bedel de la casa de los recuerdos, ¿vale? Es quien se encarga de ordenar un poco toda la información y enviarla a la corteza prefrontal, que es donde almacenamos las cosas que nos van pasando en forma de recuerdos. Y esta es una diferencia básica. El trauma no es recuerdo, por eso es trauma. Si lo que nos pase conseguimos almacenarlo de forma correcta en nuestra memoria como un recuerdo, no va a ser trauma. Los recuerdos no duelen. Los recuerdos pueden generar malestar, ponernos nostálgicos, pero no nos hacen revivir ni tener esa descarga emocional que nos provoca el trauma. Vale, entonces estábamos con nuestro bedel de los recuerdos. No lo ha podido almacenar porque la amígdala se ha activado tantísimo que ha bloqueado esto. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de poderlo ordenar y ponerlo en la estantería bien puesto, se quedan como trozos de lo que nos ha pasado así mal colocados. Entonces, claro, tú imagínate tu piso, que la diferencia entre tenerlo todo bien ordenadito, en cajones, estanterías, o tenerlo todo tirado por en medio, que al final acabas tropezando con esas cosas. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Vamos teniendo, nos vienen reexperimentaciones de aquello que nos pasó. Es decir, tenemos flashbacks, nos vienen imágenes del momento, nos vienen olores, los olores son malísimos, es una de las sintomatologías que cuesta más de quitar. Hay veces gente que oye, que le da la sensación que está oyendo algo, y a veces, entonces decías, pueden ser experiencias del día a día, sí. He conocido personas que lo que pasaba es que tenían el flashback del ruido del teléfono que les dio esa mala noticia que para ellos fue traumática. Entonces, no, como si ahora, por ejemplo, yo os dijera, ¿habéis oído el teléfono? Vale, no se ha oído nada, pero yo tengo, y me da la sensación, porque he oído algo que se parecía, ¿qué tal? Y entonces yo me vuelvo a activar, ¿no? Vuelvo a tener todas las emociones. Os podéis imaginar el malestar que genera eso. Entonces, tú estás teniendo esa reexperimentación y dices, wow, no, pues entonces me voy a intentar evitar, lo que decíamos antes, todas las cosas que me puedan provocar esta reacción tan salvaje, porque me pongo muy mal. Entonces empiezo a evitar sitios, personas, situaciones, todo aquello que pueda evocar, ¿no? Porque yo pienso, esto es lo lógico, me voy a aislar de todo, entonces no volveré a tener estas sensaciones. Error. Porque entonces cuando hacemos esto, nuestro cerebro no aprende, ¿no? Lo que decíamos antes de la serpiente, tal. Tu amígdala necesita recoger más información para poder entender que eso ahora no es peligroso. Es decir, tú necesitas volver a caminar por las Ramblas para entender que aquello fue un hecho puntual, pero que las Ramblas en sí no son peligrosas y que aquello ya pasó, que nos sigue pasando. ¿Cómo esa información no la tenemos? El hipotálamo, que es el que de alguna manera controla todo, ya que baja y activa ya definitivamente el sistema, está como muy tenso, está en hiperalerta, que es la otra gran área de sintomatología. Estás irritable, estás como muy tenso, te cierra mal una puerta, tú saltas, suena una ambulancia y te giras, que te pegas un susto de la vida. Entonces, esto te genera una sensación de estar siempre en continua hiperalerta, que hace que la amígdala no pueda descansar. Y esto es un bucle infinito. Y a partir de ahí,
se te activa todo el sistema nervioso autónomo, que son todas las respuestas, respirar, el corazón, o sea, son cosas que nosotros no controlamos. Y cuando esto ya baja y se extiende a todo nuestro cuerpo, ya no estamos hablando solo de neuroquímicos en el cerebro, estamos hablando de hormonas, estamos hablando de respiración, estamos hablando de respuesta cardíaca, estamos hablando de respuesta muscular, que te prepara, para lo habréis oído 1000 veces, las respuestas a las amenazas o a los peligros. Lucha, huida, congelación, bueno, en trauma, complacencia, pero nos prepara para hacer estas 4 cosas. Entonces, nuestro sistema nervioso autónomo, bueno, hay como 2 vías, ¿no? Simpático, parasimpático. Pero al final, o te activa para que puedas salir corriendo o enfrentes lo que sea, o te baja del todo para que te hagas el muerto, como hacen los animales, y pase el peligro y lo puedas afrontar. Estas son las reacciones que después se te quedan en el cuerpo. Si eso no se desactiva, tú te vas a quedar, vas a seguir teniendo o esa carga para salir corriendo, ¿no? Vas a estar siempre como a la defensiva. No es tan así, pero lo estoy simplificando muchísimo. Vas a estar como siempre en esa tensión para poder salir huyendo o luchar o enfrentar lo que haga falta, ¿no? Esa gente que coge el coche y que parece que se transformen, ¿no? O no, o vas a estar siempre como en ese mood mucho más bajo, mucho más, o vas a acabar siempre complaciendo a los demás sin saber decir que no, sin saber poner un límite para no confrontar, para que el otro no se enfade, para ta. Y por eso se queda el trauma en el cuerpo. Vaya rollo, lo siento. No, de rollo nada. Yo, a medida que ibas hablando, iba reflexionando, iba pensando, yo, madre mía, yo tengo esto y esto y esto. Y ahora mira, ahora ya sé por qué me pasa esto, ¿no? Qué bueno, me ha encantado. La verdad, a mí. Pero la brutal, verdad es que brutal. Como seguro que nuestra audiencia los agradece muchísimo. Y tanto. Espectacular. Alicia, yo ejerzo como docente. En el libro mencionas, ¿no?, de que hay niños, evidentemente, que siempre son más movidos, ¿no?, otros que te desafían más los límites, tal. Pero luego hablas de que hay que poner sobre todo foco también en aquellos niños y niñas que son muy complacientes, ¿no? Muy complacientes, a todos que sí, no dan problemas, todo ok. Y puede ser que si rascamos un poquito haya algo detrás, ¿no? No sé si puedes desarrollar un poco más esto, por favor. Hay uno de los grandes popes en psicología y en trauma, que es Jorge Bardudi, que bueno, me gusta mucho. Y él dice que tan complicado, tanto nos tendrían que preocupar estos niños que tienen esta sintomatología o estas conductas tan explosivas como lo que tú dices, ¿no? Esos niños que nunca dan ningún problema, que pasan siempre desapercibidos, niños que incluso a veces esas frases que oímos a veces que después cuando vas entrando y vas estudiando y vas entendiendo cosas, te empiezan a chirriar, cosas como, uy, es que es muy maduro y muy adulto para su edad. Bueno, es que, claro, es que es muy responsable, es que, fíjate, parece que tenga 10 años más de los que tiene. Bueno, pues quizá aquí hay algo que no va, ¿no? Niños que son hiper, sí, voluntariosos, no voluntariosos, pero que todo siempre les está bien, que incluso se adelantan a tus necesidades. Vale, no, pues ¿por qué han aprendido a hacer esto? ¿Por qué han llegado a este punto? Si siempre son así y no son o no se comportan como la edad que les tocaría, pues también hay que mirarlos con cariño. Pero luego habría una relación entre el trauma y la validación. ¿Qué significa la validación? Es decir, aquí en una anterior entrevista que hicimos con Manuel Villegas, en la que hablábamos del narcisismo, ¿no? Hablamos mucho del yo, de la identidad, ¿no? En que al final buscamos la validación de los demás, es decir, buscamos que la gente sepa que existimos, ¿no? Para buscar esa validación. Entonces, en este ejemplo que mencionas, ¿no?, de estos niños, están complaciendo, porque a lo mejor es la manera en la que ellos se han sentido validados con eso. Es la manera que... Porque han aprendido a sobrevivir así. Exacto. Porque si no... Y puede ser por diferentes motivos, ¿eh? Puede ser porque su figura de referencia sea muy dura o incluso que haya cierto tipo de maltrato. Entonces intentan pasar desapercibidos para no generar, porque ya saben... Hay muchos chavales que simplemente por el sonido que hace la puerta cuando se abre, ya saben si esa noche van a recibir algún tipo de maltrato o no.
o si esa noche va a haber bronca en casa o no. O los chavales en todos, pero en según qué entornos más. O sea, al final es supervivencia pura y dura. Entonces, es la forma que ellos hayan desarrollado para sobrevivir a lo que sea que estén viviendo. Podría ser maltrato, pero podría ser unos padres que no son accesibles, ¿no? Tú ahora me hablabas de validación. Validación al final es que te vean. Entonces, unos padres inaccesibles emocionalmente, podría ser que fueses muy complaciente porque es la única manera que tienes de que la otra persona esté por ti. Y yo antes os decía, es que cómo gestiona el entorno las cosas que te pasan es súper importante. Una de las claves y uno de los factores de protección es que te validen lo que estás sintiendo, sea lo que sea. Y como en la mayor parte de cosas que pasan, ¿no? Yo he hecho el libro de trauma y os decía, es que para mí es importante poder explicar que la gente, que luego puedes acabar, no sé, todos decimos, te das un susto y dices, me va a dar un infarto. Pero todos sabemos los signos de un infarto y si te está dando, vas a llamar. Vale, pues esto es lo mismo. Aunque luego puedas decir, uy, qué traumita. Vale, muy bien, pero que sepas lo grave que es realmente y puedas detectar más o menos pues, que si alguna cosa se te está indigestando un poco y tendrías que pedir ayuda. Entonces, en esta línea de la educación o de cosas malentendidas, la empatía, muchas veces la gente te dice, no, es que la empatía es ponerte en el lugar del otro. No. Si yo siento lo que está sintiendo el otro, eso es contagio emocional. No es empatía, ¿no? La empatía es reconozco lo que estás sintiendo, lo valido, te lo digo y si es una emoción que por lo que sea te está desbordando, te acompaño a un lugar donde esa emoción sea más manejable. Eso es empatía, reconocer, validar, decir que lo estoy viendo, que te lo valido, ¿no? Que veo lo que sientes. Quizá no lo estoy entendiendo porque quizá a mí no me ha pasado nada parecido y además es que aunque me pasase algo parecido, yo tengo otro background, con lo cual quizá vivo otra cosa, ¿no? Cuando hay veces, según qué tipo de muertes, que entonces alguien te dice, uy, pues a mí se me murió el perro la semana pasada. Si es que terrible, ¿no? Porque la mayor parte de animales son parte de la familia. Pero es que no estamos comparando muertes, es que estás secuestrando mi dolor. Es que no se trata de eso. Se trata de que me digas que ves lo dolido que estoy, lo mal que lo estoy pasando y acompañarme en ese sentimiento. Si te pones a llorar conmigo, te he contagiado. Ya está, no pasa nada. Que en cierta manera que aceptes cómo estoy en ese momento, en ese estado. Que me aceptes. Y que quizás no hay que hacer muchas preguntas, simplemente que me aceptes y ya está. Siguiendo un poquito con la parte que comentaba Jordi, los niños que sufren bullying, que les puede causar un trauma, entiendo, bastante severo. Desde tu perspectiva, ¿cómo lidiáis con estos problemas? Es decir, en el tiempo se puede prolongar hasta una edad muy adulta, es decir, lo pueden arrastrar muchísimos años, es decir, pueden seguir haciendo sus vidas, pero siempre pueden tener esa experiencia que han tenido en el colegio. Como todas las cosas, ¿no? Antes decíamos, pues si desarrollas un trauma y luego no lo trabajas, no lo integras, pues sí, lo seguirás llevando en tu mochila. No hay más. Entonces, sí, puede ser que tú vivas una experiencia de bullying a cualquier edad, es que me da igual, de más pequeños o en la adolescencia, no se gestione bien por tu entorno, por tal, tus características personales hagan que en ese momento a ti eso te desborde y no lo puedas gestionar y que acabes enfermando debido a esa situación. También es diferente si el bullying es un curso y de forma puntual o es cronificado en el tiempo y te pasas 10 años bajo un acoso constante de todo tu entorno. Depende de cómo lo gestionan los profesores, cómo lo gestiona el resto del entorno, si tienes más amistades o no, cómo lo gestiona tu familia. ¿Qué factores de protección tienes tú de forma individual? Pues si tienes otras áreas de desarrollo, si hay cosas que se te dan bien, de las que te sientes orgulloso, con lo cual también te puedes, ¿no? Como de alguna manera tienes esa vía de escape. Es decir, si sufres bullying, ¿vas a acabar con un trauma y vas a ser un adulto disfuncional? No. O sea, no es lineal. Puede ser que si sufres bullying
acabes enfermando, desarrollando trauma y tengas problemas de diferente índole, o de relación interpersonal, o con tu trabajo, o de autoestima cuando eres adulto. Sí. Yo aquí veo una cosa, que es, como padre, es difícil ayudar porque tú ves a tu hijo sufrir. Tú estás sufriendo. Ahí hay un componente emocional muy, muy fuerte. Y hay rabia, dolor, hay un cóctel muy potente. Claro, por eso creo que es muy difícil, ¿no?, ayudar. Esto es muy, muy difícil ayudar. De hecho, la mayor parte de... No se suele acertar, ¿no? Es complicado. Normalmente la gente que acierta es gente que ellos como adultos también se dejan ayudar. Hay una tendencia de cuando los peques muestran malestar, llevar a los peques al profesional, al especialista, y yo desentenderme porque el síntoma lo hace él. Pero muchas veces el peque es el síntoma de algo que no funciona en la familia. Entonces, cuando pasa lo que sea, los primeros que tienen que estar on point son los adultos, porque son las figuras de referencia los que van a poder acompañarlos. Evidentemente, el chaval tiene que poder ir a un profesional, en este caso de la salud mental, pues igual que si le pasa cualquier otra cosa, porque los padres no van a saber hacer según qué, pero los padres también tienen que ir. Y no solo a una visita al trimestre para que le den una devolución de cómo está el chaval, no, tienen que ir a que les den pautas, a que puedan trabajar con ellos sus cosas, porque seguramente les está confrontando con muchas cosas ellos mismos. Entonces, antes hablábamos, ¿no?, de cómo los peques se reflejan en las figuras de referencia. Hay una función súper importante que es la de mentalización, que los peques les tenemos que ayudar los adultos a hacerla, que es la capacidad de entender que tú piensas una cosa diferente a la que pienso yo. Y incluso, de alguna manera, poder saber cómo vas a reaccionar en función de lo que yo te diga. Y que si me acerco y te pego un tortazo, pues lo normal es que tú te enfades, ¿no? Y que si luego te digo, ay, perdona, lo siento, es que no sé qué hago, tú digas, ay, bueno, no pasa nada, te vuelvo a dar otro tortazo y digas, bueno, esta tía, ¿qué le pasa, no? Vale. Entonces, poder entender cómo piensan los demás y poder sentirse validado o sentirse comprendido o respaldado y sobre todo, sentir ese amor incondicional, que hagas lo que hagas, ¿te voy a seguir queriendo? Eso es una tarea de los adultos que nos cuesta mucho hacer. ¿Qué opinas de contra el bullying más violencia? ¿En qué sentido? Que hay padres que si están haciendo bullying a sus hijos en el colegio, pues dice, pues no, pues tú también, pégale. Es decir, o sea, rebótate. Y se terminará el bullying. O sea, lo veo muchísimo en las redes sociales, vamos, eso está al orden del día, es decir, la gente lo aplaude, lo comenta, y eso es lo que hay que hacer. Pues me parece delicado, porque los estudios dicen, o sea, una de las cosas que se ha visto es que genera genera trastorno de estrés postraumático, tanto recibir bullying como hacerlo. Es decir, cuando tú agredes, también te puedes generar un trauma a ti mismo. Entonces, me parece delicado. Una de las cosas que es bastante perjudicial para el cerebro de un peque es pegarles a sus propias figuras de referencia. Te destruyes a ti mismo. Entonces, en general, hacer daño a otro ser humano es bastante complicado para tu cerebro. Los umbrales de violencia y de agresividad cambian de una persona a otra, ¿no? Hay gente, bueno, yo misma, yo por ejemplo tengo un umbral muy bajo. A mí que me griten me impacta, porque yo nunca he estado en ambientes, en mi casa no se gritaba, no he estado en ambientes que se grite. Entonces, cuando yo veo a alguien gritar incluso por la calle, aunque no, bueno, si me gritan a mí me impacta muchísimo, pero cuando veo a gente gritarse, me impresiona, ¿no? Entonces, hay gente que ves, que te das cuenta que por la vida que ha llevado, por cómo tal, su umbral de violencia o de tolerancia a esa agresividad es diferente. Cuanto más alto sea, significa que más violencia y más agresividad has tenido en tu vida.
no acaba de ser bueno para después poder tener una adaptación funcional a la sociedad en la que estamos viviendo ahora, por lo menos. Interesante. ¿Crees por eso que los estilos de crianza ahora vemos un poquito que hay más dificultad de establecer límites en el caso de algunas familias? No todas, evidentemente, cada uno lo hace de la mejor manera que puede, pero creo que hay un concepto detrás de no quiero que mi hijo sufra, ¿no? Y para que no sufra, pues a veces o muchas veces tendemos a decir que sí o no decir no. Y es preguntarte también si crees que todas estas estrategias que estamos dejando de dar ante este rechazo pueden incrementar las posibilidades de que experiencias que a lo mejor para ciertas personas no serían del todo traumáticas o potencialmente traumáticas lo terminen siendo. Sí, y ya no solo con el bullying, ¿eh? Por ejemplo, la muerte, cuando se da la muerte en la familia, con animales, cuando hay peques en casa, es un momento fantástico, no, o sea, es terrible, pero es una muy buena oportunidad para enseñarle al peque sobre la muerte, sobre cómo gestionar la muerte, sobre lo que es el duelo, sobre lo que le pasa a las personas, sobre la pena, sobre el dolor, sobre cómo transitar esto, para darle lo que tú decías, estrategias para afrontar lo que pasa. Entonces, a nivel de estilos de crianza, yo no soy especialista en pedagogía ni en psicología educativa, pero sí que es cierto que hemos ido de extremos, ¿no? De algo súper rígido, autoritario y bueno, con un castigo incluso físico muy fuerte, a casi un estilo laissez-faire, ¿no? De que todo estaba permitido, que no se ponía ningún límite, ¿no? Hemos ido oscilando. Y hay muchos términos, ¿no? Ahora la crianza sensible. Yo creo que todo el mundo hace lo mejor que sabe con los recursos que tiene. Y esos recursos son los que son. Es decir, se pueden cambiar, pero la mayor parte de gente educa en base a lo que ellos han vivido, como los han educado a ellos. A veces a su mochila. Exacto. A veces por oposición, por decir, no quiero hacer esto, que luego también ves que en momentos límite se reconocen como, ¿no? Cosas, o tienen sensaciones o les sale. O alguna vez alguna persona, ¿no? Me ha dicho, es que noto el brazo, alguna persona, ¿no? que ha tenido castigos físicos en su infancia fuertes, y me dice, es que ahora con mi hija yo decido que a mis hijos no les voy a pegar. No les voy a pegar porque no creo en ello, porque creo que se tiene que hacer de otra manera, porque me he trabajado mucho para esto y tal. Y en momentos límites, incluso habiéndose trabajado en tal, dice, es que yo me lo noto, y noto el pensamiento automático de, se la está buscando. Entonces, no, me reconvengo, Pero es que eso es lo que tienes grabado porque es lo que has vivido. Desde que naciste, toda tu infancia has tenido eso. Con lo cual, lo llevas ahí. Pero qué ejercicio de autorregulación que está haciendo esta persona, ¿no? Totalmente. Y de resiliencia para gestionar esa mochila. Llevaba muchos años de terapia esta pasarla persona. No conmigo, ¿eh? O sea, es a su hijo es o un hija, compañero. ¿no? Sí, total. Entonces, pero no sé si dedicamos hoy en día el tiempo a revisar esta mochilita que llevamos, como mochilita algunos, otros más grande, ¿no? Yo creo que es algo que está cambiando, afortunadamente. Creo que la mayor parte de gente, bueno, le cuesta, o son cosas que a priori no nos planteamos, pero creo que es algo que está cambiando. Creo que es una tendencia a nivel social, sobre todo las nuevas generaciones, que incluso ven la psicología o ir al psicólogo como un acto de autocuidado, ¿no? Como, bueno, pues yo voy una vez al año al médico a hacerme un análisis de sangre y un chequeo general, pues también puedo ir de vez en cuando al psico a ver que todo está bien y que las pequeñas cosas que me han ido pasando pues no me están dejando mella. Entonces creo que eso sí que es un cambio de tendencia. ¿Por qué muchos traumas se esconden detrás de una adicción? Por ejemplo, de alcohol, a drogas. Si os acordáis cuando hemos hablado, ¿no? Que os estaba explicando el cerebro, tal, no sé qué, y os he explicado las 3 áreas de sintomatología, os he explicado la reexperimentación, que genera evitación y que luego acabamos en hiperalerta. Vale. Las drogas, lo que nos ayudan es hacer esa evitación. El sufrimiento que experimentas con la hiperalerta es tal que la mayor parte de la gente no lo puede sostener. Entonces,
muchas drogas, al final, lo que tapan es un sufrimiento bestial. Y hay mucha gente que consume, luego la gente te dice lo que sea, no, por aburrimiento, no, sí, para entretenerme, no. Vale, pero eso significa que no lo puedes hacer sin. Significa que no puedes salir sin beber. Significa que no eres capaz de divertirte, de disfrutar de otras personas si no estás en un estado mental alterado. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo has aprendido a relacionarte? ¿Relacionarte te supone un sufrimiento? Estar en un ambiente social que quizá te estás sintiendo solo pese a estar rodeada de mucha gente te genera sufrimiento. Normalmente o en muchos casos, el consumo de sustancias, y ya no solo el consumo de sustancias, si hablamos de adicciones, el scroll, Bueno, eso ya. eso es una evitación, es una estrategia de poderte disociar y aislarte del mundo brutal. Los videojuegos. Y ya no os hablo de peques o adolescentes. Hay adultos que se ponen a jugar a videojuegos y pierden el mundo de vista. Las compras compulsivas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es adicta a la compra compulsiva. Entonces, pero eso es otro mecanismo, ¿eh? O sea, quiero decir, es diferente el mecanismo de poder adquirir algo, ¿no? Y además es... Porque luego cuando ya lo tienes, cuando ya es tuyo, ya no hace el mismo efecto, ¿eh? Es el hecho de poder conseguir algo, ¿vale? Pero todos estos mecanismos a nivel de adicciones, normalmente es porque te permiten evadirte completamente de la realidad. Es decir, detrás de estas personas que tienen adicciones se esconde un trauma, ¿no? Una parte que no se ha trabajado y se tiene que trabajar. Como mínimo, en la mayor parte de casos, no en todo el mundo, pero en la mayor parte de casos hay un sufrimiento importante. Y siento que en la sociedad hay un rechazo, ¿no?, hacia estas personas, cuando en realidad debe haber comprensión y un trabajo. A ver, tendría que haber compasión como mínimo. ¿Qué pasa? Que Mencionan mucho el libro, mencionan mucho la palabra autocompasión, que antes estábamos hablando, que me estaba acordando ahora. pues sí, hay que ser, tendríamos que ser como mínimo compasivos. Lo que sí que es cierto es que cualquier persona que haya tenido cerca a un ser querido con problemas de adicciones sabe que es muy cansado, porque es muy frustrante, porque es parte de la enfermedad, ¿no? Las recaídas, es parte de la enfermedad las ocultaciones, es parte de la enfermedad las mentiras o el no decir he vuelto a consumir o no decir según qué cosas o no decir he vuelto a ir con esta persona o he tenido un... Entonces, para la persona que está al lado acaba siendo muy frustrante, muy cansado y acabas mal. Entonces, cediendo, ¿no? Al final, pues... Bueno, acabas enfadándote con esa persona. Porque, sobre todo si tú no has tenido nunca una adicción, cuesta mucho entender que no es la persona, que es una enfermedad, que tal. Porque además, claro, son cosas que no se ven. Es como cuando le dicen a un depresivo, a alguien que está con un trastorno depresivo mayor, le dicen, bueno, chico, pero anímate, ¿no? Pues que tampoco pasa nada. No. Que es que no puede. O sea, no, quiero decir... O cuando tienes a alguien con un ataque de ansiedad, le dices, bueno, tranquilo, calma, tranquilízate. Esto no ha ayudado nunca a nadie. Entonces, bueno, cuesta mucho a veces entender la patología mental porque no se ve. Tú no le pedirías a alguien que va con los dos brazos enyesados que te pasase un vaso de agua porque lo estás viendo. Y quizá se lo pides y piensas, ay, perdona, mi culpa. Pero en cambio, como la patología mental no se ve, yo creo que nos cuesta muchísimo más de entender y entonces acabamos siendo menos tolerantes, aunque esa no sea nuestra intención, pero sí que somos menos comprensivos al final, sobre todo a la larga. Entonces, claro, la persona que está cerca de esta persona con tantos problemas, que oculta, que tiene adicciones, que tiene este trauma, claro, en el momento que cede y se aleja del todo, imaginas que se aleja, claro, no se le puede... O sea, es correcto también, ¿no?, que lo haga. Es decir, se está protegiendo, ¿no? Yo creo que esto es muy personal. Yo creo que esto es muy personal y que si no estás ahí, no puedes ni juzgar ni opinar. Porque cada caso es único y porque además las circunstancias de cada persona son un mundo. Tú no sabes lo que lleva esa persona en la mochila, lo que ha tenido que aguantar, lo que ha tenido que gestionar. Entonces, yo normalmente siempre recomiendo que esa persona también pueda recibir tratamiento. Y luego lo que decida, bien decidido estará. Pero que pueda tener un soporte
a nivel profesional para gestionar o para, ¿no? para dar estrategias o para poder apoyar en la gestión de todo lo que está viviendo. Hablabas de un incremento en el tamaño de la amígdala, ¿no? Eso está en estudio, pero sí. Todavía no hay tantos estudios como para poder decir sí, 100%, pero sí, eso es lo que parece que sí. Bueno, yo entiendo al final, un poco, evidentemente no soy especialista en el tema, pero entiendo que hay todo un conjunto de neurotransmisores, ¿no? Que luego nos permiten pues, secretar unas hormonas que nos preparan para estos estados más de calma o más de lucha o huida que tú mencionabas antes. En el caso del trauma, ¿no? Cuando estamos experimentando de nuevo esas sensaciones o nos está siendo difícil gestionarlo, ¿qué pasa con el sistema hormonal? ¿Qué hormonas al final se disparan? Son las mismas que las del estrés. Y ahora últimamente se está hablando mucho, ¿no? De ciertas sustancias químicas que tenemos en el cuerpo y si van en un sentido o en otro. Claro, al final de lo que hablamos son de mecanismos muy complejos, que no es solo un órgano, sino que son diferentes órganos interactuando entre sí a nivel de sistema nervioso, a nivel de cerebro. Entonces, no hay solo una cosa que te esté impactando, ¿no? Entonces, y ahora estoy pensando en el cortisol, que es de lo que más se habla últimamente. El problema de todo esto es que todas tus glándulas, tú hablas de hormonas, ok, las glándulas que segregan esas hormonas, el problema es que no dejen de hacerlo, porque además si están segregando esas hormonas son porque están, pues, pongamos, tu cuerpo está en modo supervivencia, en modo alerta, y eso hace que segregue esas hormonas, pero a la vez hace que dejes de hacer otras cosas. Entonces, parte del problema es que, por ejemplo, tu sistema nervioso, tu sistema inmunológico se pone un poco a relentí. ¿Eso qué hace? Pues que puede ser que te constipes más. Si pensáis, cuando antes hubo una época que se hablaba mucho del estrés, y el estrés se puso muy de moda, y el estrés bueno, el estrés malo, el estrés crónico, y todo el mundo decía o explicaba las consecuencias que podía tener el estrés. Decía, es que puedes enfermar de estrés. Sí, claro. Entonces, el estrés postraumático al final, las reacciones van en la misma línea. Es decir, tú también puedes estar más expuesto porque tu sistema inmunológico lleve mucho tiempo en ralentí porque tu cuerpo está dedicado a otras cosas. No al 100%, no vas a estar siempre a tope, pero se queda como, es como si se te desconfigurase ligeramente. Entonces, puede ser que empieces a enfermar más, puede ser que de repente te recuperes peor de cualquier lesión, puede ser que esto lo hace una sola hormona. No. Esto, el cortisol, es el más malo de todos. No. Como todo, pues hay matices. Entonces, es cierto que hay una cosa que, porque ahora no estamos hablando de trauma, te recuperas, no te recuperas. Vale. Si os acordáis con el estrés, a mí hay una cosa que me encanta de aquella época, esto es muy de hace muchos años, me siento un poco mayor, que era, cuando se hablaba del estrés, había un libro muy guay que era ¿por qué las cebras no tienen úlceras? ¿No? Porque una de las cosas que se asociaba al estrés era que te salía una úlcera. No te estreses, que te va a salir una úlcera. Vale. Y a mí este ejemplo me encanta, porque para mí la lección de esto es, tú tienes estrés, enfermas por estrés, que sería la úlcera, que es la consecuencia, entonces dices, uy, no, esto lo vamos a cambiar. Y acabas siendo monje budista y eres la persona más zen del mundo, pero la úlcera te la llevas. Y esto con el trauma a veces pasa. A veces tú de repente te das cuenta que hay muchas cosas, o malestar, dolor, cosas vas acumulando, y llega un momento que alguien te dice, a mí esto me pasa. Hay veces que me llegan pacientes que me dicen, vengo derivada de tal sitio porque he visto a tropecientos profesionales y al final me han acabado diciendo que esto es de consecuencia neuropática, tal, bueno, que es psicológico y vengo a ver si pues me puedes ayudar. Y ves que ha hecho, ¿no?, todo un periplo, que esto le pasa a mucha gente, pero no solo con trauma, hay veces que pasa con muchas cosas. Y es porque han ido acumulando, y hay veces que tienen lesiones o que tienen consecuencias que, aunque puedas integrar el trauma, hay veces se les queda algún resquicio.
Es lo que te iba a preguntar, porque hacen un periplo, hacen un viaje, pero ¿se puede curar 100% el trauma? Es decir, o toda la vida, o aprendemos a convivir con él. Esa es la pregunta. Hay gente que aprende a convivir, pero porque no van a terapia y deciden que, o porque no lo saben, o porque piensan que ese malestar es normal, es el dolor de la vida y pues es que no hay nada que hacer, ¿vale? Pero entonces esa gente no va a terapia y aprenden a convivir con ello, ya está, no hay más. Que a toda esa gente es como, bueno, es que quizá hay solución, no hace falta que cargues con ese peso tan grande, si lo puedes cambiar, pues... Pero la gente que va a terapia y puede integrarlo, hay solución. Y la mayor parte de gente, 100%. Hay algunas condiciones que si a raíz de tú enfermar por trauma acabas teniendo otras derivadas, esas otras derivadas pueden ser más complicadas. Es decir, lo que decíamos del... una de las comorbilidades más habituales del estrés postraumático es el consumo de sustancias. Si tú acabas desarrollando un trastorno de uso de sustancias, puedes integrar el trauma, pero luego ya el cerebro se te ha quedado totalmente alterado debido al uso de sustancias que has estado haciendo durante X años, pues tu cerebro no va a volver. No podemos restituirte todas las neuronas que has perdido, yo qué sé, se te han ido los dientes, se te ha ido el tabique, se te ha ido el hígado. Claro, o sea, hay cosas que no te van a poder, a día de hoy la ciencia no te va a poder regenerar. Entonces quizá tú integras el trauma, ya veríamos el uso de sustancias, depende de lo avanzado que esté el trastorno, pero hay cosas a nivel físico que quizá no recuperas. De ahí la autocompasión, ¿no? Ser amables con nosotros mismos, ¿no? Que decíamos antes, sí, hablarnos bien. Creo que... Nos hablamos mal. Yo creo que la mayor parte de gente se habla mal. No siempre, ¿eh? O sea, quiero decir, no. De hecho, sería terrible si siempre nos hablásemos mal. Pero hay poca gente que se anime, que se hable bien y... O sea, por ejemplo, ¿no? Yo, sabéis, llevo un montón de años dedicándome a esto. Yo me he tenido que trabajar un montón de cosas, ¿no? Yo cuando acabé la carrera y empecé a meterme en el mundo de las emergencias, del trauma, y al principio trabajaba con autismo. Y luego, ya el primer año empecé a cambiar, emergencias... Joder, hice un montón de trabajo porque te confronta con, ¿no? Antes que decíamos los padres, te confrontas con cosas muy duras que te hacen revisitar cosas que a ti te han pasado y luego que la vida pasa, ¿no? A mí, por mi vida, ¿no? Se empezó a morir muchísima gente y en pocos años se murió todo el mundo. Entonces, ostras, te tienes que trabajar muchas cosas porque tú estás en contacto con ese sufrimiento de las otras personas y no me puedo estar contagiando. Yo tengo que tener lo mío resuelto, ¿no? O luego empiezas a leer, a estudiar y te das cuenta, vale, ¿yo cómo me hablo? Entonces tú vas a terapia. Todos los psicólogos, si no van, deberían ir. A todos los profesionales en general de la salud mental deberían ir a trabajarse y de lo social. Todo el mundo que trabajamos con dolor ajeno deberíamos estar trabajados. Y tú te analizas y te ayudan a poder entender qué cosas, pues quizá te estabas diciendo de una manera y quizá lo que te tienes que decir es, venga, tú puedes, ánimo, en lugar de decirte, pues es que no hace falta ni que lo intentes, pero si no ves que los demás son más guapos que tú, estoy exagerando, pero, ¿no? Y pues ¿dónde vas? Pero si no eres rubia, ¿dónde vas a ir? Si no te van a creer en ningún sitio. Pues en lugar de decirte esto, pues... Bueno, pero tú eres mucho más simpática, pues tira para adelante. Sí, yo creo que no estamos acostumbrados a hablarnos bien, en general. Y yo creo que eso se aprende. O a veces tomamos conciencia y cambiamos. Pero bueno, eso también va muy asociado, ¿no? En el decírnoslo a nosotros mismos, pero también hacia los demás. Creo que la parte fácil, ¿no? Siempre a lo mejor es la crítica y creo que cuando tú... Ostras, Vladi, me ha encantado el trabajo que has hecho estos días, tal, ¿no? Al final estoy haciendo aquí como un gesto que a lo mejor no estoy mostrando dureza en algunos casos, ¿no? No estoy mostrando esa firmeza y puede ser que a nivel social lo entendamos más a nivel de vulnerabilidad, el hecho de decir cosas bonitas, ¿no? Y lo mismo creo que puede pasar a nivel personal. Creo que es más fácil criticar a gente que no conoces y creo que... Estos días escuchaba reflexiones sobre el anonimato. Creo que es fácil criticar desde el anonimato, pero en general a la gente que quieres la tratas bien. En general,
no, muchos libros estos como de autoayuda, lo que te dicen es, háblate a ti como le hablarías a tu mejor amigo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿vale? Vale, entonces en el fondo, sí, es así, ¿no? Quiero ser la persona que mi perro piensa que soy. Vale, entonces, ese No, tipo de así, cosas que bueno, no vamos a criticar a los libros de autoayuda, pero realmente la ciencia que hay detrás de esto, en principio, vamos a rescatar algo positivo, es eso, es que normalmente nos es mucho más fácil hablarle bien a alguien querido porque quieres aliviarle el dolor, hacérselo más fácil, pero luego cuando es a nosotros mismos, acostumbramos a ser más críticos. También porque al final somos quien más nos conocemos, ¿no? Entonces, normalmente podemos ser mucho más conscientes de nuestras carencias y nuestras limitaciones. Entonces nos las señalamos. Es decir, que hay una falta de amor propio. Mucha gente sí. Hay gente que no, ¿eh? Gente que se quiere mucho. Hay gente que tiene exceso de amor propio. Pero sí, yo creo que en general hay una carencia de amabilidad propia. Muy entendido. Yo quería preguntarte, imagínate que hay personas que no disponen pues, de la capacidad económica para acudir a profesionales como lo sois vosotros, ¿no? Y no tienen esos recursos. Entonces, ¿qué consejos les podrías dar para, bueno, de algún modo, de forma a nivel de autorregulación, trabajo personal, qué estrategias, qué herramientas, qué tipo de actividades le pueden hacer más llevadero llevar este trauma? Vale, si hay trauma, tienes que ir a un especialista. Hay muy buenos especialistas en la pública. Sí que es cierto que históricamente ha sido algo infradiagnosticado, que no había conciencia de ello, ni siquiera profesionales entrenados para hacerlo, pero esto está cambiando en los últimos años. Al final, ahora estamos aquí en Barcelona. En Barcelona tenemos la suerte de tener grandes profesionales formados en trauma muy buenos en la pública y incluso unidades que empiezan a estar especializadas en esto en los grandes hospitales de referencia de la ciudad. Dicho esto, es decir, si realmente has enfermado, tienes que ir a un especialista. Si no, en tu día a día puedes hacer cosas para fomentar tu bienestar a diferentes niveles. Hay un punto que sé que me estás diciendo porque yo, de hecho, hago un capítulo justo de ejercicios, de cómo poder afrontar pequeñas crisis en el día a día, de cómo potenciar la resiliencia. Hay muchos ejercicios. Entonces, hay mucha gente que habla de diferentes estrategias, de diferentes cosas que podemos hacer tanto en un momento de crisis para recuperar nuestra estabilidad como a lo largo de nuestro día a día. Y son cosas que la mayor parte de nosotros podemos intuir, ¿no? Hay cosas muy generales. Cuidarse, ¿no? Estar bien físicamente, tener un equilibrio entre... Pero son cosas que hay veces que es que no puede... Lo que me da coraje, voy a decir, de según qué fórmulas tipo panacea que se dan en estos casos, es que no es real, no hay nada que le aplique a todo el mundo de la misma manera. Entonces, por eso yo he puesto un capítulo con 24.000 cosas, porque encontrarás la que te vaya bien y si no, te doy opciones para que puedas buscar o al menos saber qué tienes que buscar. Pero no hay nada que le vaya a ir 100% bien al 100% de la gente. Entonces, cualquier cosa que yo ahora te diga va a sonar a fórmula mágica que luego realmente no va a ser como tal. Entonces, hay un montón de especialistas. El consejo es que preguntes a tu médico de cabecera, que preguntes a si estás en una empresa que tienes un servicio médico, si estás en el cole al orientador psicopedagógico, que le preguntes a tus padres qué les funciona a ellos para, que le preguntes a tus amigos qué les funciona para. En la mayor parte de... Nosotros, por ejemplo, tenemos un curso de primeros auxilios psicológicos. Una de las estrategias que se hace que funciona muy bien es, a nivel grupal, una de las sesiones compartes estrategias de afrontamiento propias. Entonces, entre iguales vas descubriendo, pues a mí me funciona esto, a mí me funciona lo otro. Tuve una chica que me decía, no, bueno, claro, es que yo cuando estoy muy así me pongo a tocar el ukelele. ¿Te va bien? Perfecto. ¿Por qué? Porque es... Claro, ¿qué hay detrás de eso? Es manipulativo, tienes que estar concentrada en algo mucho más físico, dejas que el cerebro funcione en segundo plano. La música
te resulta agradable, te relaja, bajas, tu sistema nervioso autónomo se regula a nivel parasimpático. Es decir, sí, hay muchas cosas, pero si yo ahora, por ejemplo, digo, no, es importante que todo el mundo toque el ukelele, pues no va a ser porque no a todo el mundo le va a funcionar tocar el ukelele. ¿Sí? Para ir finalizando, nosotros ya te hemos explicado antes que también nos enfocamos un poquito la salud mental, pero lo enfocamos un poquito en las redes sociales, ¿no? ¿Crees que el boom de las redes sociales y el entretenimiento masivo que hay a través de Internet dificultan un poquito la gestión de los traumas? No lo sé, creo que todas estas cosas, creo que son, uno es un arma de doble filo. Es decir, por un lado, acerca la salud a los profesionales sanitarios de la salud mental a todo el mundo, democratiza de alguna manera la salud mental y creo que eso está bien. Por otro lado, bueno, se puede hacer un mal uso. Y creo que también hay una parte en las redes sociales, lo que decíamos antes, que puede servir de forma de evasión que haga que no puedas afrontar o que te permita hacer evasión de ciertas cosas y no afrontar ciertas realidades, con lo cual es un factor de riesgo para que acabes enfermando. Cuando a veces la gente no habla de las nuevas tecnologías con las generaciones de peques y tal, que hay que prohibir, que no hay que prohibir, yo pienso que ni nosotros como adultos sabemos bien cómo relacionarnos con las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a los peques o a las nuevas generaciones a relacionarse con ellas si nosotros muchas veces tampoco tenemos relaciones sanas con los dispositivos móviles o con las redes sociales? Yo veo muchos adultos que también están muy mal. Entonces, si nosotros no sabemos cómo gestionarlo, porque es algo que es nuevo, no tenemos todavía suficiente conocimiento. De hecho, muchos estudios, muchos científicos te dicen, bueno, es que ya empezamos a tener base de conocimiento, pero quizá hace falta un poco más de tiempo para ver realmente pues qué impacto positivo, negativo, que... De hecho, la mayor parte de gente te dice que no son las nuevas tecnologías per se o las redes sociales per se, sino el uso que se hace. De hecho, ahora lo que se está abogando es por hacer un uso acompañado de las redes sociales. Entonces, creo que es un tema delicado. Creo que tiene cosas que pueden ser muy buenas y cosas que dan mucho miedo y que pueden ser muy perjudiciales. Muchos grises todavía. Veremos. Bien, Alicia, por nosotros terminamos aquí la entrevista. Agradecerte muchísimo tu tiempo. Llegamos al final y, bueno, como siempre, aprendiendo muchísimo. Nos ha encantado. Recomendamos a la audiencia, sobre todo, este maravilloso libro. Os dejamos el enlace en la descripción y simplemente darte las gracias por tu tiempo, por querer compartir toda esta gran experiencia que llevas en tu mochila también. Vosotros. Y de verdad que muy agradecidos. Merci. Muchas gracias. Que vaya bien. Chao, chao. Chao, nos vemos.